maravillas. Maravillas haces hoy. Eres grande, mi Señor. Eres grande, mi Señor. Eso, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Y porque eres Dios, maravillas haces hoy. Eres grande, mi Señor. No hay nadie como tú. Amén. Qué lindo poder decirle estas cosas al Señor. Amén. Damos la bienvenida a quienes se han sumado ahora a la transmisión. Entonces, la hemos habilitado mientras estábamos cantando, así que sean bienvenidos a esta reunión y alabemos juntos al Señor. Saben que algo que les cuento cortito, siempre que canto esta canción recuerdo en mi adolescencia lo fuerte que era esta canción para mí. En momentos de esos, para un adolescente clave, ¿no? Mientras esperaba, no sé, la nota con la que pasaba ese año. Y yo oraba al Señor y creía en las maravillas. Cuando de pronto me iba a anotar al liceo y me decían, no sabemos si te vamos a dar el turno de la mañana. Y lloraba al Señor y le cantaba, eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. Y Él obraba, Él hacía las cosas que tenía que hacer para bien, para mí. Y bueno, y así la vida fue pasando y las cosas fueron siendo más difíciles. Y ese Señor siguió siendo real. A veces nos olvidamos un poquito, a veces nos cansamos, a veces nos debilitamos, pero es bueno volver a la fuente, volver a la raíz, decirle, Señor, hoy sigue siendo Dios, sigo creyendo en tus milagros, en tus maravillas. ¿Él es así para vos? ¿Él es real? ¿Él es el que te ciñe de poder cuando estás débil? Amén. Cantamos entonces. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Y cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén, gloria a Jesús. En este Señor hay libertad. Vamos a confesar que Él ha roto nuestras cadenas. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que Decimos tu nombre, Jesús. hace libre, es libre. Sí, Jesús, somos libres, nos haces nuevas criaturas. Al que dijo, hace libre, es libre. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén, gloria a Jesús. Aplaudimos a este Señor que nos ha dado libertad, ¿sí? Y así vamos a recibir la palabra del Señor en este día. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos a este tiempo de meditación y reflexión en la palabra de Dios. Y voy a orar antes de seguir con nuestra meditación y lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en esta noche. Padre Celestial, venimos a ti en esta noche a honrarte con nuestras mentes y corazones. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos y emociones, que venga tu reino sobre nosotros y sea expulsada toda presencia e influencia de mal en este lugar y en estas vidas, de esta congregación y de nuestras mentes. Y en el nombre y por los méritos de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien. El tema que hoy quería compartir es el tema de dominio propio, y a veces la contracara es el demonio propio, porque queremos el dominio propio, queremos vivir con dominio propio en nuestras vidas, pero hay cosas que nos estorban, que nos hacen caer, que nos hacen tropezar en la vida. Ustedes recordarán que veníamos pensando acerca del fruto del Espíritu Santo, y una de las características del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio.
Otras traducciones traducen esta palabra como autodisciplina o una mente sana, una mente saludable. Pero la cuestión es que es una característica del Hijo de Dios el tener ese poder para decidir en su vida lo que siente que debe hacer y no dejarse llevar por otras influencias. Y elegí un texto que se encuentra en Timoteo, así que si tienen sus Biblias vamos a leer del libro de Timoteo, que es una carta del apóstol Pablo a Timoteo. Para situarnos en el momento, vamos a leer en Timoteo, la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1. Hay Biblias atrás si alguien no tiene una Biblia y quiere seguir la lectura, así que podemos apropiarnos de la Biblia y devolverla al final del culto. Pero Timoteo y Pablo está escribiendo a Timoteo esta segunda carta, y Timoteo era un joven ayudante del apóstol Pablo. Pablo lo había elegido, lo había tomado bajo su ala, lo comenzó a formar para la tarea del ministerio como acompañante. Un día tendríamos que hacer un estudio de todos los acompañantes que Pablo tuvo para desarrollar la obra cristiana en los primeros años o décadas de ese primer siglo, porque Pablo no trabajó solo, siempre acompañado y siempre armando equipo de obreros, formándolos y después enviándolos con responsabilidades y tareas. Y Timoteo era uno de ellos, que Pablo se nota que lo tomó en su juventud. Pablo escribe en ese momento desde una cárcel. Pablo estaba encarcelado, tal vez ya en la segunda vez, y pensando que esta era tal vez la última vuelta que tenía. Está hacia el final de su vida, y si ustedes leen hacia el final de esta carta, Pablo está ya comenzando a despedirse, mirando su vida y comentando, ¿no?, que ha corrido y ha peleado la buena batalla de fe, que ahora lo que le espera es una corona de vida. Pablo sabía que tal vez podría sobrevivir y puede ser liberado por parte de Dios, pero también podría ser entregado. Y recordarán algunos que en ese momento las amenazas de muerte eran grandes para personas en el Imperio Romano, sobre todo en Roma, que eran tirados a las fieras, ¿no?, como espectáculo público. Y el pobre, Pablo estaba en esa situación en una cárcel con la amenaza tal vez de ser echado a las fieras. Pero Timoteo, un joven ministro, un joven predicador, un joven puesto con responsabilidad en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, también tenía que luchar con las fieras, no los animales, sino mucha oposición en la vuelta. Gente que venía detrás de él y de Pablo predicando tal vez cosas diferentes o enseñando a los cristianos cosas diferentes a las que habían aprendido. Recordarán que en ese momento no circulaban todas las cartas que tenemos hoy en día o los evangelios. Tenía en sí el Antiguo Testamento, pero todo lo que Pablo venía enseñando a la gente y formando en las iglesias venía desarrollándose. Esta carta era fresca para Timoteo y los consejos para hoy nos sirven, pero Timoteo tal vez no tenía todo lo que él necesitaba para afianzarse. Había gente que desacreditaba la tarea de Pablo, gente que buscaba tirar abajo lo que Pablo venía construyendo. Sobre todo recordarán que Pablo era judío hebreo convertido a Cristo, y entonces los judíos perseguían a Pablo por predicar a Cristo como el Mesías. Entonces eso también iban detrás de él para desarmar o desandar todo lo que él venía enseñando. Así que Pablo tenía oposición y los primeros, ministros o predicadores también lo tenían. Y Timoteo tenía que sufrir también esa adversidad por ser cristiano. Oposición, discusiones, traiciones, abandonos. Y Pablo también en el ministerio sufría. Lean toda la carta y van a ver la gente que abandonó a Pablo, dejándolo solo para presentarse en su defensa, en su juicio en Roma. Entonces es interesante ver lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Y estas cartas a Timoteo, que
que son 2 cartas, y luego la carta a Tito que le sigue, son cartas que se llaman las cartas pastorales de Pablo, porque son más personales, están dirigidas a una persona, no una congregación, y tienen consejos de cómo desarrollar el ministerio, cómo servir a Cristo, cómo desarrollar la responsabilidad al estar al frente de una iglesia. Ahora hay una característica interesante y la vamos a notar ahora al leer el pasaje. Quiero que leamos entonces de la segunda carta de Pablo a Timoteo y vamos a leer de los versículos 3 al 8. Oh, se me escapó. Bueno, vamos a ir adelante. Vamos a leer entonces de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, de los versículos 3 al 8. Y dice así en el primer capítulo: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti, o sea, Timoteo, en mis oraciones, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Lo que quisiera en esta noche es afirmarnos en nuestra fe, porque Pablo está escribiendo a Timoteo, que tal vez por temperamento, por carácter, estaba siendo influido por su timidez o temor. Y eso lo estaba, impidiendo que él desarrollara plenamente todo lo que Dios quería para su vida y todo lo que Dios quería desarrollar a través de la vida de Timoteo en el ministerio. Y a veces nos pasa, así que el texto principal es este. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y me gustaría, si no lo conoce de memoria, tendríamos que aprenderlo y repetirlo y tenerlo presente en nuestra mente. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas palabras de Dios, de Pablo hacia Timoteo. Entonces, lo primero que quiero indicar es que todos tenemos un punto débil de carácter, personalidad, que nos... ahí está, el texto que estamos leyendo. Todos tenemos un punto débil de carácter o personalidad que nos impide avanzar hacia la madurez o plenitud de nuestra persona, vocación o propósito en la vida. ¿Verdad o no? Y no es el mismo punto flojo en todos. Por ejemplo, la timidez no era un punto flojo para Pablo. Al contrario, era bastante audaz. Y por ahí se pasaba de la raya en otro aspecto de la vida, porque a veces se sentía tan fuerte de carácter y personalidad que su tentación era ir más rápido de lo que Dios le pedía hacer. Si queremos verlo en esos términos, Timoteo tal vez iba más lento por miedo y Pablo podría luchar con la tentación de ir más rápido en la vida por su audacia, su carácter y temperamento. Pero lo que quiero decir es que cada uno tenemos un punto débil o varios puntos débiles en nuestra vida. En el caso de Timoteo era un temor o timidez que lo paralizaba en su desarrollo. Temor a los otros. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Y qué pasa si me confrontan? ¿Cómo respondo? ¿Quiénes no sufrimos de ese temor? Que preferimos callarnos o quedarnos en vez de hablar, en vez de decir lo que pensamos o sentimos o ponerle límite a lo que los demás están diciendo.
Muchos sufrimos de esta timidez o este temor en la vida. Vivimos pendientes de lo que los demás piensan y dicen, y vivimos para agradar a otros. Vivimos para agradar a los demás, en lugar de agradarnos a nosotros mismos y agradar a Dios. Y este es un problema grande en nuestras vidas, que es una piedra de tropiezo para el desarrollo de nuestra vocación, nuestros ministerios, los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Frente a nuestra inseguridad nos volvemos ansiosos e inseguros. Para agradar a otros nos volvemos exigentes con nosotros mismos antes de hablar, actuar o hacer para mitigar el riesgo de la crítica, la ofensa o el rechazo. Ustedes conocen, ¿no? Nos conocemos, que a veces queremos, antes de hablar o antes de hacer algo, tenerlo tan preparado, tan ensayado para que salga bien y nadie nos pueda decir nada. Y a veces en ese afán de la perfección no logramos hacer lo que tendríamos que hacer. Hay un punto ahí que nos cuesta a veces, ¿no? ¿Qué dirán los demás? Y el diablo se vale o se apalanca de nuestras debilidades para influir en nosotros a través de nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros pensamientos errados basados en mentiras que tenemos en nuestra mente. Por eso digo, dominio propio o demonio propio. Pero alguien dice, pero yo soy cristiano, yo no tengo demonio, no puede, yo no soy un endemoniado. Pero le voy a decir una cosa, el diablo y sus demonios te van a atacar en tus puntos débiles y a través de tus puntos débiles va a influir en tu vida. Puede ser un punto débil como es el temor, pero puede ser puntos débiles como ser el enojo, la amargura, la falta de perdón, heridas del pasado que nos siguen haciendo tropezar y caminar mal en la vida. La dificultad que tenemos para perdonar, soltar y liberarnos de lo que nos pasó, para que Dios pueda sanar nuestras heridas. Y todas esas cosas que guardamos en nuestra mente y corazón son herramientas o puertas abiertas al diablo para que influya sobre nosotros y nos haga tropezar. Por eso, alguien me dirá, qué exagerado el título, ¿no? Dominio propio o demonio propio. Pero por ahí usted tiene que lo acompañe a todos lados un demonio propio, porque te conoce el diablo, porque sabe cuál es tu punto flaco, débil. Por ahí en este lugar voy a decir otra cosa que a algunos se va a asustar o le va a parecer una aberración teológica, pero la podemos discutir. Capaz que acá en este lugar hay presencia demoníaca también, porque vino contigo a este lugar. Si venís herido, enojado, peleado con alguien muy cercano a ti, va a estar un demonio, porque el diablo no se va a ocupar personalmente de ti, pero va a mandar a quien se ocupe de ti para influir sobre tu vida. ¿Se entiende lo que digo? ¿Es verdad o no? Pablo, fíjense, Timoteo estaba en Éfeso. Éfeso era una ciudad importante y hay una carta que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso. Pero cuando Pablo fundó la iglesia en Éfeso, fue tan grande la influencia del Evangelio en la ciudad que todas las prácticas de ocultismo que se practicaban en la ciudad fueron expuestas a través de una liberación de una chica que hizo Pablo, que le quitó el negocio a los que hacían plata a través de la chica. Sobre todo había una diosa Artemis, que todo el mundo dejó de comprar y gastar en eso para dedicarse al Evangelio, a creer en Cristo y no adorar más a la diosa de la ciudad. Entonces la ciudad entera se puso en contra de Pablo y lo llamaron al orden. ¿Por qué? Porque fue tal la influencia del Evangelio que de alguna manera sacudió la estructura espiritual de la ciudad. Y Pablo en la carta a los Efesios dice, porque tenemos que recordar que tenemos que ponernos la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, que luchan o batallan contra nosotros, corporativamente, digamos, como iglesia, pero también individualmente en nuestra vida. Por eso nos aconseja el apóstol Pablo a ponernos la armadura de Dios, y luego en este mes me gustaría hablar acerca de la armadura de Dios que la tenemos que poner. Así que imagínense que Timoteo estaba tratando de trabajar para el Señor, pero en un lugar de mucha adversidad espiritual y oposición. Y encima, no solamente una oposición de afuera, sino también luchando con su debilidad interna. Dos frentes de batalla, la externa y la interna. Y cada uno de nosotros tenemos luchas espirituales, externas, pero también luchas y batallas interiores en nuestra mente y nuestro corazón, porque ahí es donde se desarrolla la batalla. Otros puntos de apalancamiento para el diablo y sus demonios: heridas, enojos y resentimiento, y la falta de perdón, pecados manifiestos o ocultos. La semana pasada leímos de ese salmo que el salmista pide que Dios nos libre de nuestros errores ocultos, porque tenemos a veces cosas en nuestro corazón que arrastramos en nuestra vida, de nuestra formación o de nuestros antepasados, que es un bagaje espiritual que nos hace pensar mal y equivocarnos como vivimos. Y a veces uno tiene que pedir a Dios que Dios me muestre en mi interior de qué yo tengo que ser liberado. El apego a deseos y pasiones o hábitos, adicciones que nos atrapan. Por ejemplo, el apego al dinero. A veces la preocupación por el dinero y el amor al dinero se convierte en un lazo, y Pablo lo dice luego en esta misma carta, que es un lazo del diablo para hacernos tropezar espiritualmente. La excesiva dependencia y amor al dinero es diabólico. El dinero no es malo. Dice la palabra, el amor al dinero es lo que nos daña y lo que usa el diablo para desviarnos del camino. Idolatrías, ocultismo, magia. Cuando venimos a Cristo tenemos que renunciar a todas esas cosas en nuestra vida, de nuestro pasado. Maldiciones sobre nuestras vidas que pueden ser fruto de nuestras decisiones o herencias espirituales de nuestros antepasados transmitidos en nuestra familia. Varias cosas vienen a nuestro corazón de las cuales o de las cosas que tenemos que ser librados. Cantamos recién, ¿no es cierto?, del poder de la cruz. Pero ¿es efectivo en tu vida la cruz de Cristo? ¿Cuán efectiva ha sido la sangre de Cristo que ahora vamos a recordar y conmemorar para librarnos y liberarnos de toda maldad? Pero hay una buena noticia. En Cristo tenemos liberación. Tenemos liberación. Y si no fuera así, en un sentido estamos perdiendo el tiempo. Y si solo estamos creyendo en Cristo para salvarnos cuando morimos y vamos al cielo, pobre de nosotros, porque no estamos viviendo o gozando la plenitud de vida que Cristo nos quiere dar. La buena noticia es que en Cristo tenemos liberación, una nueva identidad como hijos de Dios y recursos divinos para lograr ser quienes Dios quiere que seamos. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor o de timidez, sino más bien Dios nos ha dado, es un hecho, no es una promesa, es un hecho. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio o de autodisciplina, dice también otras versiones. Dios nos ha dado en Cristo un espíritu de poder, amor y dominio propio. Pablo le recuerda y anima a Timoteo a apoyarse en lo que él ya tiene en Cristo. Si ustedes recordarán lo que hemos leído, Pablo apela a lo que ya Timoteo posee en su espíritu, en su corazón y en su vida. En primer lugar, la enseñanza de su familia. ¿Quién era la familia? Recordarán la crianza de Timoteo, de jovencito. La abuela y la mamá.
de Timoteo, que tenían una fe genuina en Cristo. No solamente eso, sino que de ellas recibió el conocimiento de las Escrituras, porque ellas les enseñaron las Escrituras a Timoteo. Así que Timoteo tenía base en su espíritu y corazón para afianzarse o afirmarse en su fe en el Señor. Así que Timoteo tenía una herencia espiritual. ¿Tú tienes herencia espiritual? Algunos tenemos porque Dios nos ha dado el privilegio de ser criados en una familia cristiana. Y hemos recibido de abuelos, de padres y madres, formación espiritual, no solamente un conocimiento, sino también un ejemplo de vida, un testimonio y sobre todo las oraciones de ellos sobre nuestra vida. Otros que estamos aquí han conocido a Cristo de adultos y no han gozado de una herencia espiritual. Quizás no saben bien, por ahí en la vida, alguien estuvo orando por ti y nunca lo vas a saber hasta que llegues al cielo. Y nos vamos a llevar sorpresa. Pero hay muchos que llegan a Cristo sin tener un bagaje, una herencia espiritual. Y van entonces formándose en lo que van recibiendo cuando comienzan a andar con Cristo. Así que a Timoteo le dice, recuerda lo que has aprendido de esa fe no fingida. Pero además de eso, dice otra cosa interesante, dice que avive, Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que se te dio a ti mediante la profecía y la imposición de manos. Ahí en el versículo 6. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y esto no lo practicamos mucho acá en la iglesia, ¿verdad o no? Pero Pablo el apóstol, y es buena práctica orar por los hermanos para que Dios dé de su espíritu dones espirituales, una unción espiritual para el ministerio que tienen que desarrollar. Y Pablo había orado por Timoteo públicamente para que Timoteo recibiera ese don del Espíritu Santo de Dios, de parte de Dios, para la tarea que tenía que desarrollar. Entonces, Timoteo no tenía tampoco motivo por el cual asustarse, porque ya había recibido capacitación interior de parte de Dios para hacer lo que tenía que hacer. Y tú y yo hemos recibido. ¿O es más fuerte el temor, la timidez y las excusas que ponemos para no hacer con confianza lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Hay una dotación especial de parte de Dios mismo. Y aparte de eso, Timoteo conocía la gracia y la salvación que hay en Cristo. Por eso, ¿qué razones tenía Timoteo para quedarse atrás cuando tenía todo lo que necesitaba para superar sus temores interiores y hacer lo que tenía que hacer? Y tú y yo, ¿qué excusas estamos poniendo delante de Dios para no hacer, para no cumplir con la vocación que Dios nos ha dado, con la dotación que Dios te ha dado? ¿Por qué le ponemos trampas? ¿Por qué le ponemos excusas? ¿Por qué nos negamos a servir a Dios? No puedo, no hablo bien, no sé qué decir, me avergüenzo delante de los demás. Y Pablo inclusive le dice más adelante en el versículo, porque dice en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. ¿Nos da vergüenza Cristo? A veces confieso que sí, uno no se anima a identificarse y pararse y decir, uno es cristiano. Pero también, más allá de decir que uno es cristiano, hay tanto que uno puede hacer espiritualmente por personas que no conocen a Cristo. Uno puede orar por otra persona. No decir voy a orar por vos cuando me voy a mi casa, sino orar en ese momento con alguien. El impacto espiritual cuando uno ora por alguien es muy fuerte.
se van a dar cuenta, la otra persona se va a sentir súper impactada cuando tú oras. No cuesta nada, no cuesta nada. Simplemente uno tiene que decir, permiso, ¿puedo orar por ti? Y en general la gente va a decir sí. No se niega a que uno ore por las personas. Precisa un poquitito de ánimo de nuestra parte. Pero Timoteo era apelado por Pablo, su mentor, su padre espiritual, a que no se quede con el miedo, sino que se arriesgue, se juegue, porque tiene todo el apoyo espiritual de parte de Dios, el apoyo espiritual de parte de Pablo mismo, que oraba constantemente por él. Así que esa es la buena noticia, que en Cristo tenemos liberación y podemos superar estas debilidades. Hoy me estoy enfocando en el temor, pero podríamos hablar de otras cosas también, de las cuales Cristo nos libera. ¿Cómo es el camino entonces hacia la liberación y la plenitud? Porque tenemos, si queremos, podemos hacer un camino para no vivir presos del temor o la timidez o la cobardía. Podemos superar. Y voy a indicar algunas cosas que podemos hacer para ayudarnos a liberarnos. En primer lugar, identificar nuestra debilidad, nuestros pecados o errores ocultos. Y es importante poder identificar qué nos está atando espiritualmente o emocionalmente en la vida para poder entonces nombrarlo y confesarlo. Puede ser el temor, el enojo, los pecados, adicciones, deseos incontrolables. Tú lo sabes, Dios lo sabe, pero tú tienes que ponerle un nombre a eso que a ti te atrapa para poder ser liberado, porque si no lo haces, no puedes llegar a lograr la libertad en Cristo. En segundo lugar, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. Hay que confesarlo. Si uno lo identifica, entonces ya lo puede entregar y confesar y reconocer delante de Dios. Confesar mis pecados, en primer lugar, a mí mismo. Una forma útil de reconocer los pecados o debilidades propias es escribiéndolas, poniéndole nombre, describiéndolas, anotándolas. Confesársela a Dios en una oración, en una entrega. Y por qué no también a otra persona, otro hermano o hermana de confianza y madurez que escucha, no juzga, no comenta y respeta con amor lo compartido. Hay una liberación que viene cuando yo puedo confesar y compartir lo que me duele. No hay que ponerlo por internet o a las 4 voces, ¿verdad? Pero uno sabe con quién uno puede abrir el corazón y con quién puede compartir esta debilidad. El tercer paso, que es muy importante y tenemos que escuchar bien esto. Con la confesión o después de la confesión tenemos que renunciar a esa debilidad o ese pecado mediante una oración de renuncia. Renunciar es como tomar la decisión interna de no seguir en ese estilo de vida o en esa forma de pensar o justificando esa debilidad que me azota, que me impide crecer. Implica una decisión interior de cambiar, dejar, soltar lo que veo que está mal en mí. Se supone que hay un deseo de cambiar. Acá hay una pregunta muy importante que en una entrevista yo le puedo hacer, y es una pregunta sencilla pero difícil de responder, que Jesús mismo se la hacía a quienes buscaban de él ayuda. Es muy sencilla y preguntaba, ¿qué querés? Porque según lo que yo quiero, voy a poder lograrlo. Porque si yo doy vueltas y vueltas, sí, tengo este problema y siempre fallo, siempre, mi vida es un fracaso, no puedo, pero ¿querés o no querés? Porque a la base, si no quiero, por más consejería que uno reciba o oración, nada va a cambiar. Es así nomás. ¿Querés o no querés? Y uno tiene que sincerarse con uno mismo, con Dios, en lo que uno quiere. Y si busca liberación, tiene que estar dispuesto a renunciar y dejar lo que me está haciendo daño. A veces es puntual la liberación. Hay un cambio inmediato. Y a veces es un proceso de cambio asistido por el poder del Espíritu Santo.
Y fíjense las luchas internas de Timoteo. Luchaba con su timidez o temor o inseguridad, quizás por su temperamento. Luchaba con su juventud porque era menospreciado por otros porque era más joven. Estaba en una posición de autoridad espiritual, pero era joven de años. Entonces la gente se reía tal vez o se burlaba de él. Por su inexperiencia. Timoteo no tenía la misma experiencia que tenía el apóstol Pablo, mucho menos para hacerse cargo de una congregación o un ministerio. Sin embargo, ahí lo lanzó el apóstol Pablo. Y con un conocimiento limitado, conocía lo que había aprendido de su madre, su abuela, y lo que Pablo en el camino le había enseñado, y lo largaba a Timoteo con eso. No fue a ninguna facultad, seminario, escuela bíblica, nada, no existía. Pablo le dio lo que tenía y así lo dejó. Por eso, como leímos recién al principio del texto que leímos, cuando Pablo siguió viaje y lo dejó a Timoteo, Timoteo se quedó con lágrimas. Por ahí lágrimas de separarse del apóstol Pablo, pero lágrimas de miedo. ¿Y ahora qué hago? Volvé pronto, no me dejes solo, ¿no? Entonces Pablo lo sigue animando. Muy bien. Yo les invito a que, pensando en esto, oremos al Señor y pensemos cómo caminar o transitar este camino de liberación o de este cambio interior que queremos. Tenemos que afirmarnos en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Como decíamos antes, tenemos una nueva identidad en Cristo y tenemos que hablar mucho más acerca de esto. Porque depende cómo yo pienso, luego actúo y luego siento. Y tengo que aprender a afirmar mi identidad, quién soy como hijo de Dios, estando en Cristo, y caminar diariamente en la nueva vida que Cristo nos da. Por ahí el error de Timoteo era dejarse llevar demasiado por el miedo y la timidez, en lugar de dejarse llevar por el apoyo, la presencia, la palabra de Dios y el don o los dones que Dios le había dado para servir y para ser. ¿En qué te apoyas tú? ¿En tus debilidades o en tus fortalezas en Cristo? Entonces me gustaría que aprendamos a hacer este proceso que es diario, cotidiano. Estuvimos estudiando con el hermano Sergio las últimas semanas acerca de los hábitos espirituales, de la oración, la meditación, la lectura de la palabra, la comunión con otros hermanos. Es una pena que hay muchos que no se están congregando, que no están en contacto los unos con los otros, porque eso ayuda al crecimiento, a sostenernos espiritualmente. Y es muy triste cuando los hermanos se apartan y se enfrían, y algunos terminan abandonando su caminar o su andar con Dios. Nos fortalece servir a Cristo. Hay muchas cosas que podemos hacer para seguir creciendo en el Señor. Pero me gustaría que pasemos por unos pasos orando y meditando en nuestro corazón. Y yo voy a guiarles entonces en una oración personal que cada uno podemos hacer al Señor en esta noche para ir concluyendo. Y pueden leer la frase en la pantalla, la voy a leer y voy a hacer una pausa para que tú la puedas hacer esta oración en tu corazón mientras vamos pensando en esto. Entonces, empezamos por aquí. Señor, en el nombre de Jesús te entrego mi vida y mi corazón. Y te invito a que tú la pienses y hagas esa oración tú al Señor. Señor, en el nombre de Jesús te entrego mi vida y mi corazón. Toma el control, Señor, de mis pensamientos y de mi vida sentimental y emocional. Señor, toma tú el control de mis pensamientos y de mi vida sentimental y emocional. Señor, yo renuncio a las ataduras que he generado con mis pensamientos erróneos, a través de mis heridas emocionales y mis respuestas pecaminosas. Yo renuncio a las ataduras que he generado con mis pensamientos erróneos a través de mis heridas emocionales
y mis respuestas pecaminosas. Tu palabra dice que en mi boca y con fe hay poder, así que en el nombre de Jesús pido perdón y me declaro libre. Tu palabra dice que en mi boca y con fe hay poder, así que en el nombre de Jesús te pido perdón y me declaro libre. Te pido perdón, Señor, por atar mi vida y mi corazón a otras personas. Renuncio al temor, a otras personas, sus opiniones y manipulaciones. Pido perdón, Señor, por quedar atado mi vida y mi corazón a otras personas y renuncio al temor, a otras personas, sus opiniones y manipulaciones. Te pido que seas tú sanando mi corazón y mi vida. Renueva mi mente y quiero vivir con la mente de Cristo. En tu santo nombre. Amén, Señor. Amén. Esta oración tal vez es algo que tenemos que practicar todo el tiempo. A veces la liberación o la sanación interior del Señor es instantánea, pero a veces el Señor hace un proceso en nuestra vida y tenemos que volver cuando identificamos lo que nos daña, lo que nos hace mal, confesarlo al Señor, renunciar a ello y pedir la sanidad y liberación del Señor. Y este regalo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, que tenemos la mente de Cristo. Me viene a la mente el ejemplo gráfico de aquel endemoniado que Jesús liberó, que estaba tan endemoniado que vivía solo ahí frente al lago, el mar de Galilea, y decía que tenía una legión de demonios. Y Jesús lo liberó, pero volvió a su pueblo y a su familia en su sano juicio. Y lo que Dios quiere hacer es darnos un dominio propio, un sano juicio, una mente sana, liberados de pensamientos erróneos, emociones tal vez tóxicas, ataduras emocionales y espirituales que nos impiden crecer y ser las personas que Dios quiere que seamos. Así que en esta noche, al tomar la Santa Cena y participar de la Cena del Señor juntos, tengamos presente el sacrificio de Cristo por nosotros, que ganó nuestra libertad, como cantamos antes de la canción. Porque el sacrificio de Cristo es para liberarnos. No solamente perdonar nuestros pecados, sino también liberarnos. Y una de las cosas maravillosas que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue derrotar al mismo diablo para ganar nuestra salvación y liberación, para que vivamos libres. Así que vamos a prepararnos entonces en esta noche para participar de la cena y voy a invitar a Magela y a Gabriel que pueden estar pasando para guiarnos al compartir los elementos. Voy a leer lo que dice el apóstol Pablo, así recordamos sus palabras. Instruyendo a la iglesia en Corinto, Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces voy a pedir a Gabriel que nos esté guiando en una oración, dando gracias por los elementos. Y luego Gabriel y Magela van a repartir el pan y el vino. Tomen una copa y un pedacito de pan y después participamos juntos de esta ceremonia. Querido Padre Celestial, Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo. Señor, esto hoy son simples
elementos, Señor, el pan que significa tu cuerpo y el vino, Señor, que significa tu sangre, Señor. Hoy lo hacemos recordando, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, para darnos una vida nueva, Señor, para restaurar, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, y que podamos caminar, Señor, hoy tomado de tu mano, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, estos implementos, Señor. Señor, que lo que hacemos es recordar el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, que derramaste hasta tu última gota de sangre, Señor, para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida sana y una vida en libertad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. De pie para recibir del pan y del vino, y luego tomamos juntos o participamos juntos del pan y del vino. Grande es tu amor por mí, me alienta y me impulsa a seguir. Qué bello eres, Señor, tenerte es mi mayor bendición. Cuántas veces he tratado de entender y razonar, porque es que se te olvidan mis errores, y he llegado a descubrir que inexplicable es la forma que tú tienes de amar. Te doy mi corazón, transfórmalo, moldéalo a tu imagen, y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Quiero ser como tú. Te doy mi corazón, transfórmalo, moldéalo a tu imagen, y dame hoy, Señor, un toque de tu amor. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú, Señor. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice Jesús. Comamos juntos. Y esta copa, este vino, representa la sangre de Cristo, derramada en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Bebamos juntos de la copa. Voy a pedirle a Gabriel, va recogiendo las copas, y nuestra hermana Magela nos va a guiar en una oración por la iglesia, por los enfermos en esta noche. Estemos orando. Querido Padre, gracias Padre, gracias por este
juntos compartiendo, Señor, esta Santa Cena que nos une, Señor, en alma, en cuerpo y en espíritu, Señor, para conocer cuál es el propósito por el cual estamos, Señor, en este lugar. Cada uno de nosotros, Señor, tú nos has sellado, nos has llamado con un propósito, Señor. Gracias. Bendito Señor, te adoramos. Gracias. Gracias porque tú amas a aquellos, Señor, que somos sensibles a tu presencia, a tu espíritu, tus necesidades, Señor. Que a través de esta Santa Cena y de esta oración podamos acercarnos, Señor, al trono de tu gracia, Padre. Y que este tiempo, Señor, traiga la buena tierra en nuestros corazones y produzca fruto 100 por 1, Señor. Y podamos, Señor, alcanzar lo que tú tienes, Señor, para la iglesia. Usa nuestras vidas, Señor. Úsanos, Señor. Usa nuestras familias, Señor. Usa todo lo que tú nos diste, Señor. Queremos hoy orar, interceder por las necesidades, Señor, de los que están viviendo algunos de nuestros hermanos. Queremos orar, Señor, y clamar a ti. Señor, necesitamos de tu auxilio, que tú toques con tu mano poderosa, que tú hagas la obra poderosa, sobrenatural en estos cuerpos, en estos corazones, en estas vidas. Señor, que llenes de unción, Señor, a cada uno de ellos hoy, en el lugar que estén. Queremos pedirte, Señor, por Estela Cervetti, Señor, que ha sido, Señor, operada, Señor, ha salido favorable su operación, pero te pedimos, Señor, por su pronta recuperación. Señor, sánala, Señor, completamente, bendice su familia, fortalece su familia, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Queremos pedirte por Isabela, que es una niña que tiene 9 años, por su cirugía, Señor, que tú pongas tu mano sobre ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que pongas los mejores médicos para ella, los mejores profesionales, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de esa niña y le des libertad y sanidad completa. Señor, que fortalezcas esa familia, que la llenes de fe, que la llenes de fortaleza, Señor, a la familia Poli, y puedan ver, Señor, ese milagro en la vida de esta niña. Oramos por los que se están recuperando, Señor, por José Ladines y por Eliané. Que tú les bendigas, que los sanes completamente y los restaures y los podamos ver aquí en este lugar victoriosamente junto con su familia. Queremos pedirte por las familias de la iglesia que están en el exterior. Gracias por ellos, Señor. Gracias por la extensión de tu reino en los diferentes lugares, Señor. Gracias por Álvaro y Glaucia en Paraguay. Los bendecimos, Señor. Te damos gracias por ellos. Oramos para que tú les des sabiduría, para que tú les des fortaleza, para que los llenes de fe cada día, Señor, para que esa unción poderosa esté sobre ellos y puedas extender tu reino, Señor, tu reino a través de tus hijos, al igual que Diego y Cecilia. Los cubrimos con tu sangre, Señor. Bendecimos su familia en Andorra, Padre. Te pedimos, Señor, que nada falte a tus hijos, Señor, como dice tu palabra. Tú eres su pastor, a ellos nada les faltará. Tú traerás la provisión espiritual, material y física que tus hijos necesitan para desarrollar la obra, Señor, en cada lugar. Te pedimos por David en su viaje de Andorra, que tú le bendigas, que tú uses tu hijo también en ese lugar, que pueda llevar tu gozo, tu bendición, la fe que en ese lugar también necesitan. Y oramos por María, Señor, y por toda su familia, Señor, en España. Y te damos gracias, Señor, por el nacimiento de Samuel, de su nietito. Gracias, Dios, porque cuando vemos un nacimiento, ahí vemos la vida. Señor, te bendecimos, te damos gracias, te damos la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Pueden tomar asiento. Hablando de o pensando en hermanos en el exterior, tenemos el privilegio y la alegría hoy de tener a un hermano que se fue hace muchos años, de joven, a un país que, si yo les pregunto, indiquen dónde está en el mapa, el 50% no sabe dónde queda. Así que yo voy a invitar a Daniel que si pueda estar pasando un momentito por acá. Nos gustaría saludarte y orar por ti. Si querés dar un saludo, capaz que no lo conocen algunos y él tampoco los conoce a ustedes. Pero bueno, estamos contentos que está Daniel acá. Si puedes decir, ¿en dónde estás viviendo? Estoy viviendo en la República de Lituania, es en el noreste de Europa, y estaba haciendo cuentas hace 3 años y medio que no venía acá por distintos motivos y el COVID, así que es una alegría enorme estar acá y ver algunas caras familiares y otras caras tal vez no, que también es bueno ver esa renovación. Bueno, después pueden aprender un poco más de lo que es Lituania. ¿Saben una cosa? Daniel vino a pasar unos días acá con amigos y aprovechó a comer carne, mucha carne, con mi hijo, con los amigos, porque en Lituania, según me dice, lo que abunda es la papa, pero no la carne. Pero bueno, estamos contentos que hayas venido y nos gustaría orar por ti, porque te sentimos en el corazón y sos parte de esta iglesia. Creo que en enero nos mandaste un video, un saludo, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Algunos recordarán que circulamos unos pequeños videos. Así que me gustaría orar por Daniel. Querido Dios y Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por la presencia de Daniel en este lugar, en esta congregación. Gracias por su vida. Quiero orar por él, que tú lo bendigas, lo llenes de tu Espíritu Santo, Señor, que él pueda superar, Señor, todas las distancias, las tristezas que uno siente al estar alejado de familia y de su nación, de su pueblo, de su tierra. Pero pido que tú lo bendigas y lo prosperes donde está, porque tú lo has llamado, lo has enviado, él se ha casado y está formando familia, y tú tienes proyectos y propósitos para su vida. Por eso bendigo a Daniel, Señor, que tú avives el don y los dones que tú has puesto en su corazón para servirte, para ser testigo tuyo, Señor, en el lugar donde está. Guíalo, te pedimos, y llénalo de alegría, Padre, y de sanidad en este tiempo. En el nombre de Jesús oro. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias. Bien, hermanos, vamos terminando nuestro culto. Voy a invitar a los hermanos, a Milton y Liliana, si pueden estar pasando para levantar nuestras ofrendas, y nos van a estar guiando Erika y Daniel en una última canción mientras ofrendamos. Voy a pedir que el hermano pueda guiarnos en una oración antes de ofrendar, y luego nos ponemos de pie y nos despedimos con esta canción. Bueno, y así nos vamos a ir despidiendo también de quienes en sus hogares han estado conectados. Así que ya les vamos diciendo que Dios les bendiga, que tengan buena semana por allí. Y nosotros acá juntos vamos a estar disfrutando de esta última canción. Va para Daniel, para su familia y para cada uno de los que estamos en este lugar, que declaremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Pensá en tu familia, orá por ellos mientras cantamos juntos. Te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te
te muestre favor, Dios te